Muy buenos días a todos. El día de hoy voy a hablarles sobre el origen y evolución del ser humano. Este proceso de evolución inició hace 5 a 7 millones de años en el continente africano, con el surgimiento del ancestro común entre el ser humano y los chimpancés. Cuando se habla del ser humano nos referimos exclusivamente a los Homo sapiens, aunque no hayamos sido los únicos integrantes del género Homo. Antes de nosotros existieron numerosas especies que hoy se encuentran extintas, pero que presentaron numerosas similitudes físicas, biológicas y comportamentales. La evolución humana tuvo su punto inicial cuando una población de primates del noreste de África se dividió en dos, que evolucionaron en modo independiente. Uno de ellos permaneció en los árboles mientras el otro se adaptó a la llanura. Debido a presiones ambientales, las generaciones siguientes de este último linaje desarrollaron la capacidad de caminar sobre los dos miembros inferiores, liberando así los miembros superiores que vendrían a ser luego manos para manipular objetos. El estudio de este proceso se dio gracias a la arqueología, paleontología y geología y otras ciencias semejantes, pero sobre todo gracias al surgimiento del estudio de Charles Darwin y a la teoría del origen de las especies que vino a suplantar al creacionismo o la generación espontánea como una mayor explicación humana respecto a sus orígenes. La evolución humana comprende el surgimiento de las siguientes especies principales: Ardipithecus. Vivió en el este de África hace 4 a 6 millones de años. El Ardipithecus está cerca de la raíz del árbol familiar humano. La forma de sus huesos fósiles de los dedos del pie sugiere camino erguido. El Ardipithecus dio origen al Australopithecus, un género que incluye varias especies que vivieron hace 4 millones de años. Tanto el Ardipithecus como el Australopithecus tienen brazos más largos, piernas más cortas y cerebros más pequeños, comparados con los de los humanos modernos. Australopithecus cuzonamesis existió hace 4.2 y 3.9 millones de años. Esta especie, que tiene una mezcla de características parecidas al simio humano, evolucionó del Ardipithecus. Una comparación de los tamaños corporales y de los dientes caninos del macho y la hembra del Amesis revela dimorfismo. Notables diferencias entre los dos sexos de la misma especie. Un fósil del hueso de la pierna tibia indica que el Amesis tenía una postura erguida y era bípedo, aunque quizás también forraje en los árboles. Por ende, el bipedismo ocurrió temprano en la evolución humana y también pudo haberse sido la primera adaptación humana. Australopithecus afarensis probablemente evolucionó directamente del Australopithecus anamesis. En África se han descubierto muchos fósiles de restos esqueléticos, incluyendo un esqueleto notablemente completo de 3 millones de años, llamado Lucy. El cráneo tenía un cerebro relativamente pequeño, arcos superciliares pronunciados y una mandíbula sobresaliente con grandes dientes caninos. Fueron un grupo variado y exitoso de especies que se enfrentaron a un cambio climático intenso en la sabana de su época. Homo habilis es el primer homínido que tuvo suficientes características exclusivamente humanas para poder colocarse en el mismo género que los humanos modernos. El género Homo se caracteriza por su capacidad de desarrollo de herramientas de piedra, y el primero de ellos existió en África hace 2 millones de años. Su capacidad craneal no superaba los 800 centímetros cúbicos y tenía premolares y molares más pequeños que los de los Australopithecus. Habría compartido época con el Homo rhodelphus, o a menudo cuando se le consideraba una misma especie. Homo ergaster se cree que evolucionó a partir del Homo habilis. Homo ergaster fue la primera especie humana en salir del África hace millones de años y colonizar otros territorios, gracias a lo cual sirvió a su vez eslabón entre otras dos especies venideras, el Homo erectus en China y el Homo crapensis u Homo antecesor. Homo erectus. Inicialmente los fósiles que ahora se clasifican como Homo ergaster fueron considerados por algunos científicos como Homo erectus. Habitó en Asia hace 1 millón de años, hasta su extinción hace 300.000 millones de años. Se cubría de pieles de animales, fabricaba diversas herramientas de piedra, además de conocer sus alimentos, pues había domesticado el fuego. Esto imprimiría cambios profundos en su musculatura y su sistema digestivo, así como formas más complejas de socialización, que habían requerido entonces un lenguaje articulado. El Homo erectus es el primer homínido que tiene menos diferencia entre los sexos. Homo antecesor, de mayor altura y cerebro todavía pequeño en comparación con el Homo sapiens, fueron el primer eslabón humano europeo que sirvió de peldaño entre el Homo ergaster y el Homo heidelbergensis, y tal vez el único ancestro común entre los humanos modernos y el Homo neanderthalensis. Existió desde hace aproximadamente 1,2 millones de años hasta hace 800.000 millones de años. Los sitios donde se encontraron fósiles de antecesor muestran numerosos cortes sobre huesos humanos, lo que sugiere que estos humanos primitivos practicaban el canibalismo. Homo heidelbergensis apareció hace aproximadamente 600.000 años y existió hace más o menos 300.000 años. Quizás descendió del Homo antecesor. Tenía un gran cráneo de
1200 centímetros cúbicos y mandíbulas salientes con mayor apertura nasal, y posiblemente un primer lenguaje simbólico. Sus primeros fósiles se hallaron cerca de la ciudad alemana de Heidelberg, y de allí su nombre. Homo rhodensis surgió hace 600.000 años en África. Tiene una capacidad craneal más elevada, entre 1280 y 1325 centímetros cúbicos, y rasgos comunes entre el Homo erectus y el Homo ergaster. Y antecesor, sin embargo, sus rasgos apuntan ya más al futuro Homo sapiens, que es la especie que le fueron contemporáneas, por las que se trataba de nuestro antecesor directo. Homo neandertal habitó en Europa y Asia Central hace más o menos 250.000 y 20.000 años, y su extinción se dio por causas desconocidas. Sin embargo, al haber compartido época con el Homo sapiens, se piensa que la selección natural y la competencia habría favorecido a este último. Aún así, muchos humanos de hoy poseen índices genéticos de Homo neandertal, por lo que el cruce entre especies no ha de haber sido inusual. Los neandertales tenían constituciones fornidas y bajas, sus rostros proyectaban ligeramente, sus barbillas y frentes retrocedían y arcos superciliares y mandíbulas pesadas. Sus cerebros y dientes, esqueletos de ancianos y de algunos con fracturas curadas, demuestran que los neandertales se ocupaban de los viejos y los enfermos. Indicio de avanza cooperación social. Aparentemente tenían rituales, posiblemente de significado religioso, y en ocasiones enterraban a sus muertos. Homo sapiens. El ser humano como lo conocemos y surgió en dos tandas. Los humanos modernos, cuyos cráneos no eran todavía del todo esféricos, tenían frente vertical y bombeada, alta y habitación África, Etiopía, Israel, Marruecos y Sudáfrica, principalmente hace 315.000 y 100.000 años. Los humanos modernos estaban dotados de comportamientos y finosomía moderna, y los primeros restos datan hace 125.000 140.000 años. Hace unos 30.000 años los humanos anatómicamente modernos eran los únicos miembros del género Homo que quedaban. Esta especie habría considerado el mundo eterno, existiendo activa Occidente el resto de las especies del género Homo, y dividiendo en la humanidad como conocemos hoy. Gracias por el video. Si les gustó denle a like y me gusta y suscríbanse. Gracias.